Existían pocos programas de auxilio gubernamental a que recurrir y nadie los esperaba, pero también había pocas restricciones y ningún reglamento, ningún papeleo que los restringiera. En realidad encontraron un mercado libre y la mayoría de ellos florecieron aquí. Es el conjunto de hipótesis, de modelos, que buscan darle una explicación teórica a los sucesos que ocurren en la economía, los cuales se producen en los campos de la macro y microeconomía. Por eso, hoy hablaremos sobre la teoría económica. Pero antes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Está claro que la teoría económica es un subconjunto dentro de las teorías de la acción humana y que están referidas principalmente a aquellas acciones en las cuales nosotros tenemos que asignar recursos bajo condiciones de escasez. Es decir, cuando tenemos que tomar decisiones acerca, esto lo sabemos todos perfectamente, acerca de fines que compiten entre sí y los recursos no son todo lo abundantes que nos permitieran no tener que tomar ninguna decisión, sino que ya estuviera esta acomodada, son aquellas acciones a las que nosotros denominamos como económicas. Es decir, la teoría económica de Adam Smith, las teorías económicas de Carl Menger, del último autor que se os ocurra que está funcionando por ahí en el éter económico, todas las teorías económicas son teorías de la acción humana y tienen una misma manera de organizarse. Es decir, todas se conforman a través de unos principios metodológicos similares. Y esos principios metodológicos similares consisten en la especificación de tres elementos. La definición del protagonista de la acción. Es decir, si la acción es acción humana, lo primero que tenemos que explicar es quién actúa. Y aquí la variabilidad de explicaciones puede ser enorme. Y todos comprendemos ya inmediatamente que aquí es donde entra en juego todo tipo de concepciones antropológicas que tengamos, es decir, concepciones de carácter filosófico. En segundo lugar, tenemos que definir cuál es el medio en el cual ese agente económico toma las acciones, es decir, ninguna persona toma acciones en el vacío. Y cuando tenemos que definir la acción económica, tenemos que definirla bajo circunstancias concretas, en lugares concretos, en mercados concretos. Y en último lugar, cuando definimos cualquier acción humana, siempre hacemos alusión a un principio de comportamiento de la persona. Y ese principio es lo que los economistas llamamos el principio de comportamiento económico. Es decir, la gente trata siempre de conseguir lo mejor teniendo en cuenta lo que sabe y lo que tiene, o lo que cree tener. Me da lo mismo darle a esto un carácter más subjetivista. Fijaos que aquí ya nos ponemos en la antesala de preguntas que tienen una respuesta extremadamente compleja. Porque yo aquí podría directamente saltar y decir, vamos a ver, si yo voy a considerar al agente económico real, ¿cómo forma su personalidad este individuo? ¿A través de qué procedimientos o procesos psicológicos? ¿Con qué dinámicas? ¿Cómo se ve influido por el medio? ¿Cómo influye en el medio? Estas preguntas son preguntas de carácter extremadamente interesante. Y es aquí donde entiendo cómo se produce la asignación de recursos. Es decir, cómo la gente, de los medios que cree tener, trata de alcanzar los fines y lanza un plan. Y a partir de ese plan surge la acción. ¿Esto qué quiere decir entonces? Bueno, pues que cuando estudio un pensador económico, cualquier tipo de teoría económica, lo primero que trato de buscar es al asesino. Es decir, ¿quién es este? ¿Quién es dentro de la teoría económica de este señor o de esta escuela este asesino? ¿Quién es este agente económico? Porque una vez que lo tenga, una vez que lo comprenda, toda la teoría económica de este señor se me va a abrir y le voy a entender. Es decir, el primer punto de partida de entender una teoría económica y de saber si voy a poder coincidir con ella es saber eso. Y si el agente económico que me definen no me convence, es decir, no es compatible o coherente con lo que yo pienso acerca de la persona, inmediatamente sé que esa teoría no me va a valer. La teoría económica busca explicar las relaciones entre distintos agentes económicos y el comportamiento de las variables en relación con estos. Tanto la macroeconomía, encargada de tratar situaciones de magnitud global como el PBI, desempleo, tipo de cambio, balanza de pagos, etc., como la microeconomía, encargada de tratar situaciones de magnitud reducida como empresas, consumidores, trabajadores, inversores, etc., beben de la teoría económica y responden a sus postulados, generando la evidencia empírica que permite medir la potencia de los modelos y su capacidad de contrastarse con la realidad. Esto se debe a que, cuando hablamos de teoría económica, no hablamos de una sola teoría, sino que hablamos de un conjunto de teorías que son complementarias, pero también opuestas. Pero, para entender mejor esto, hay que revisar un poco de historia.
La generalmente denominada Revolución Industrial fue consecuencia de la revolución ideológica provocada por las doctrinas económicas, la acción humana, Ludwig von Mises. El liberalismo clásico surge entre los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y Francia. El liberalismo económico tiene como antecedente la teoría del liberalismo político de John Locke. Se caracteriza por oponerse al control absoluto del Estado en la economía y la sociedad, promoviendo el libre mercado y sus beneficios. Sus máximos exponentes fueron el muy reputado Adam Smith, David Ricardo y John Locke. Luego, entre el siglo XVIII y XIX, aparece el malthusianismo, el cual postulaba que el aumento demográfico debía controlarse porque si no, se acabarían los recursos. Posteriormente surgiría el socialismo utópico con representantes como Robert Owen, Charles Fourier y Henry Saint-Simon. Pero el socialismo cogería mayor fuerza con el socialismo científico de Karl Marx y Friedrich Engels durante el siglo XIX, la cual aplicaba el enfoque del materialismo histórico para justificar la eliminación de la propiedad privada. A finales del siglo XIX, la Escuela Austriaca de Economía llevaría más allá las ideas del liberalismo y desarmaría por completo la teoría marxista, postulando la teoría subjetiva del valor. Es de esta misma escuela que surge la teoría de la imposibilidad del socialismo. Esta escuela cuenta con representantes como Karl Menger, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek. Durante la mitad del siglo XX surge en Inglaterra el keynesianismo, el cual considera que el Estado debe atender ciertos sectores claves de la economía, pero también permitir la participación de empresas privadas. Propone un modelo de economía mixta, base teórica del llamado Estado benefactor. Cabe aclarar que las diferentes escuelas económicas han continuado en constante desarrollo y han aparecido nuevos representantes que han seguido aportando al debate de ideas. Sin embargo, existen principios económicos ya establecidos e irrefutables que han perdurado en el tiempo debido a la evidencia empírica que las valida. No obstante, también existe teoría refutada que aún es discutida en círculos de pensamiento más cerrados, los cuales esperan revivirla por motivos ideológicos. Otra aclaración pertinente es acerca del término neoliberalismo. No existe una escuela denominada neoliberal, pues el liberalismo deriva de la teoría política liberal que es la misma. No existe algo así como la nueva libertad. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, el término aparece en el coloquio Littmann y es asociado a la escuela de Chicago y a la escuela austriaca. Sin embargo, el término es inexacto y no responde a ninguna escuela de pensamiento económico. No obstante, se puede entender que, cuando se hace referencia al neoliberalismo, en realidad se habla de la economía social de mercado que está más relacionada a la socialdemocracia que al liberalismo. Pero, ¿para qué sirve la teoría económica? Bueno, la teoría económica sirve básicamente para realizar predicciones y contrastar hipótesis sobre el comportamiento de ciertas variables dinámicas. Por ese motivo, es fundamental que los actores políticos, entiéndase funcionarios, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, etc., conozcan las diferentes vertientes de la teoría económica a fin de contrastarlas y llevar un debate que los acerque a la verdad. No obstante, sería muy útil que la población en general se tome un tiempo para conocer al menos, de manera superficial, pero crítica y sin sesgos ideológicos, las diferentes escuelas de economía, pues es con ello que podrán ejercer una mejor participación política. No es un crimen ignorar la economía, pero es totalmente irresponsable tener una opinión ruidosa y vociferante sobre temas económicos sin dejar de estar en este estado de ignorancia. Murray Rothbard. Si este video te gustó, déjame un like, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.